poco durante la primera parte de la entrevista de que no podemos desconectarnos de lo que pasa en el mundo, no podemos desconectarnos en ninguno de los temas, no solamente políticos, sino económicos, social, así como existe esa interacción, esa conexión a través de redes sociales para otros temas quizás un poco menos profundos, también debe existir esa conexión de saber lo que pasa a nuestro alrededor, no solamente con los países vecinos, sino en materia general. Quería hablar un poco de la región, de algunos hechos que han afectado, por supuesto, también esa comunicación entre países, han afectado la política en este momento en Venezuela, para luego entrar ya en un poco más específico, ya en lo regional, pero regional realmente propio, hablando en cuanto al tema de gobernaciones y esos consejos legislativos que van a estar en cada región. Hablemos un poco de cuál es el panorama, cómo se perfila Venezuela con los vecinos en este momento en la región, en Latinoamérica y Sudamérica específicamente. Bueno, evidentemente este año comenzó con una situación que podríamos calificar de complicada para Venezuela, en virtud de las presiones, las distintas visiones que hay en América Latina con relación al proceso político venezolano, todo lo que significó lo que se dijo de las elecciones presidenciales del 28 de julio, y eso generó unos mecanismos de tensión que inclusive tuvieron expresiones en retiro de embajadores, alguna ruptura de relaciones. Pero fíjate, ayer casualmente salió una noticia que creo que ha pasado un poco por debajo de la mesa, y es que el gobierno venezolano y el gobierno panameño, que habían roto relaciones diplomáticas hace 11 meses, ayer, tanto el gobierno venezolano como el gobierno panameño llegaron al acuerdo de volver a abrir el espacio aéreo y las rutas aéreas entre Panamá y Venezuela. Dato que no es de menor importancia para Venezuela, porque esa es una de las salidas más importantes que tiene, de los puntos de conexión más importantes que tiene nuestro país. Eso es un dato. Si te pones a ver algún otro dato, en el caso, por ejemplo, del gobierno de Brasil, que tuvo una cierta tensión con el gobierno venezolano, ya los niveles de tensión han disminuido, inclusive esa tensión tuvo algún impacto en la reunión de los BRICS en el pasado, y ahora ya ese tema comienza a resolverse. Lo mismo podríamos decir del caso nuestro con Colombia. Es decir, en América Latina ha habido un debate muy profundo y una confrontación muy profunda por encontrar respuestas a los más grandes problemas de nuestra región, que por cierto en la década de los 80 y en la década de los 90 no se encontraron, se agravaron. Hay casi un consenso en calificar para toda América Latina la década de los 90 y parte de los 80 como la década perdida. Es decir, las respuestas que comenzaron a surgir en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, no eran respuestas en el aire, eran las respuestas de una sociedad que frente a una desigualdad tremenda y frente a grandes problemas estaba buscando caminos. Y la búsqueda de esos caminos es compleja, diversa, contradictoria. Yo creo que estamos entrando en una segunda fase, pasamos toda una fase en lo que va de este siglo, y creo que estamos en un momento de un punto de inflexión, entrando en una fase donde va a haber nuevos mecanismos de relación, y quizá vamos a empezar a restablecer en América Latina una cierta normalidad de la diferencia. Y creo que eso va a pasar no solo en América Latina, sino en el mundo. Y yo creo que este contexto que me permitiste expresar es interesante. Me dice, pero ¿y qué tiene que ver eso con las elecciones de la Asamblea Nacional y Regional? Pues muchísimo, porque ese es el complejo mundo que le va a tocar a quienes gobiernen en una región que va a tener hoy los estados venezolanos. Muchos de ellos tienen convenios con distintos países y distintas regiones. Y además, los que estén en la Asamblea Nacional, que tienen que legislar, yo creo que tienen que entender que tendrán que generar un debate y una legislación en el marco de los procesos de cambio y de reacomodo profundo que está ocurriendo en el mundo. Si tuviésemos que dar un calificativo a esa etapa que dice en la que estamos entrando, dice, bueno, va a ser una etapa que va a crear nuevos mecanismos de relación y de comunicación, pero pudiera ser una etapa de entendimiento entre países de la región que pudiera tener un eco o un reflejo también entre factores políticos venezolanos ante esa necesidad de, bueno, de tener un acuerdo interno para poder plantearnos o comunicarnos con otro estado o con otro gobierno o hacer relaciones con los países vecinos. Yo lo calificaría, fíjate, tú decías
decías, pues estamos en presencia de una nueva etapa donde va a haber un nuevo entendimiento. Eso va a ser una consecuencia sin duda. Yo la calificaría más como estamos en un momento, y los momentos en la historia son procesos, y los procesos no duran meses, a veces duran años, pero estamos en un momento que, desde mi punto de vista, hay un punto de inflexión y un punto de cambio. Los puntos de inflexión suponen cambios dependientes, puede ser en distintas direcciones, ¿no? No sabemos cómo se va a ir perfilando, pero estamos en un momento de ese punto de inflexión y eso va a suponer un estado nuevo de vinculaciones distintas, quizá más francas. Eso no quiere decir que haya más acuerdos, pero con mayor capacidad de procesar los desacuerdos. Quizá entender que hay un debate, una lucha, una visión y que hay distintas maneras de tratar de encontrar respuestas para el desarrollo de los estados, de las naciones y de los continentes. Profesor, antes que nos quedemos sin tiempo y sin dejar de lado el carácter regional propiamente de las gobernaciones. Es que tú me abriste la puerta a este tema y este tema para mí es básico. Bueno, dentro del territorio venezolano, hablaba específicamente de características, acuerdos, entendimientos, proyectos, todas las diferencias que hay, por supuesto, en el territorio venezolano. Y esto hizo que las propuestas fuesen diferentes. Unos candidatos para las regiones ofrecían proyectos, otros ofrecían entendimiento político, otros ofrecían reconciliación, otros ofrecían quizás una hacienda estatal que permitiera una recaudación, que mejorara los ingresos de los habitantes de un estado en específico y convertirlo quizás en una burbuja, ejemplo, para Venezuela. Pero fue bastante variada el tema de las propuestas, de lo que se escuchaba por cada región, cada uno ofrecía cosas diferentes. Entonces, justamente le preguntaba si qué tan correcto o incorrecto era esto, porque quizás al final, en unas elecciones regionales, no se pueden agrupar todas las necesidades en común del venezolano cuando cada entidad, bueno, tiene unas demandas necesarias, unas necesidades distintas. Bueno, sí, fíjate, lo primero, eso que tú refleja lo que decíamos al inicio. El domingo no hay una elección, hay 25. Y claro, hay 25 elecciones y dentro de esas 25 elecciones hay diversidad. Entonces, si tú trataras de hacer un listado de todas las propuestas que has escuchado a lo largo de este periodo de campaña, la lista sería más o menos interminable. ¿Eso es malo? No. Eso es tratar de construir una agenda y a veces las agendas se construyen desordenadas. Ahora, todas esas propuestas tendrán sentido en algunas regiones y en otras no. Ese es el inicio de intentar construir una agenda. Yo creo que eso es lo positivo que tiene cualquier proceso electoral y por eso yo creo que es muy importante votar. Independientemente de que tengas una visión o tengas otra, yo creo que votar significa que el ciudadano establece un nivel de relación con la vida en común. A veces uno escucha aquella expresión, bueno, pero ¿para qué me sirve votar? Bueno, quizá la mejor manera de expresar para qué me sirve votar es que si yo no voto y si no vota nadie, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las políticas a desarrollar. Si yo participo, eso me da el derecho, me abre el espacio y me abre la posibilidad de yo expresar dentro de toda esa lista de cosas que tú escuchaste de proposiciones, decir, estas me sirven y estas no. Y así es que se construye algún tipo de entendimiento. Se construye a partir de la participación. Y la primera participación en un proceso electoral es votar y luego decidir por quién lo hace. Por eso yo invito a todos los venezolanos, primero, a que vayan a votar, por la opción que consideren más apropiada. Yo estoy seguro que en el abanico que hay, desde cada perspectiva que el ciudadano tiene, cómo ve el mundo, cómo ve la vida, cómo ve la política, va a encontrar alguien con quien va a tener el mayor grado de afinidad. Porque lo que a veces uno escucha en algunos ciudadanos es que ninguno me representa. Eso no es verdad, entre otras cosas, porque los políticos expresan y representan la variedad y la complejidad de la sociedad. Unos más, otros menos, pero la expresan. Si los políticos y los candidatos no vienen de otro planeta y llegan aquí, son venezolanos que han tenido las mismas vivencias y han vivido los mismos procesos que han vivido el resto de los ciudadanos. Profesor, se nos acabó el tiempo, pero también nos gustan los números. Desde Consultores 3011, expectativa de participación para este domingo 25 de mayo, donde habla, bueno, de que son unas elecciones particulares por esta forma regional que tienen, de forma muy puntual, muy precisa. Bueno, pero tú me acabas de hacer la pregunta que cualquiera te contestaría en el siguiente sentido, cualquier estudioso del tema te diría, esa es la variable siempre más complicada de establecer para cualquier proceso electoral en cualquier parte del mundo.
En Ecuador, por ejemplo, tenemos un ejemplo, en Ecuador el voto es obligatorio. Cuando los países donde es obligatorio, y es obligatorio y tiene consecuencias si no vota. En Venezuela lo fue, pero sin consecuencias. Entonces es muy complicado. Yo esperaría, y aquí expreso lo que algunos datos dicen y lo que algunas proyecciones pueden decir, pero yo esperaría que la participación estuviera muy cerca de un 40% o más. Yo desearía que fuera mucho mayor. Y hay que entender que en las elecciones de esta naturaleza, imagen de estas características, la participación en Venezuela siempre ha sido, en Venezuela y en cualquier parte del mundo, es mucho más baja que cuando estás eligiendo un candidato presidencial.